El diputado Tonel Lucio Fernández lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, buenos días. Buen día. Bueno, no sé si quieren iniciar por el Consejo con este episodio que ocurrió, o el capítulo de tribunales, que en realidad es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó ahí con Bueno, las declaraciones juradas? lo que ocurrió en el Consejo fue que el fin de semana largo del 20 de junio, alguien, no sabemos si fue una persona o varias, ingresó de manera ilegal, ilegítima, a la oficina donde se guardan las declaraciones juradas de los jueces y abrió varios sobres de los que contienen la parte reservada de la declaración jurada. Es decir, la declaración jurada de los magistrados consta de dos partes. Una parte que es pública, que es una suerte de resumen de los bienes o del patrimonio, y una parte reservada que se presenta en un sobre cerrado, en la que están los datos sensibles, como los números de cuentas bancarias, la dirección exacta donde vive el juez, donde vive su familia, la composición de la familia. Bueno, algunos de esos sobres aparecieron abiertos, lo cual da la idea de que esos datos pudieron ser copiados o fotografiados, etcétera. Y el hecho lo juzgamos sumamente grave en el Consejo, nos han preocupado mucho. Hemos iniciado una investigación interna, además de haber hecho la denuncia judicial y que eso ha provocado una causa que actualmente tramita en el juzgado del doctor Rafecas. Sí. Pero bueno, mucho no sabemos, salvo algunas circunstancias que aumentan la preocupación, como que las cámaras de seguridad justo no funcionaron ese fin de semana largo y nadie alertó sobre esa falta de funcionamiento, que la custodia policial tampoco advirtió nada anormal. En fin, circunstancias que aumentan nuestra preocupación y nuestro deseo de que la investigación llegue a alguna conclusión lo antes posible. Pablo, ¿fueron las cámaras solo de ese edificio o de la zona? No, aparentemente hubo una falla en varias cámaras del Poder Judicial, de ese edificio y de otros edificios. Pero la falla es una falla interna del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura. Sí. Lo llamativo, insisto, es que el responsable de controlar y monitorear las cámaras no haya dicho nada durante 4 días. Sí. Eso es muy llamativo. Hay un dato que lo charlé con algún otro consejero por el lado de los jueces, de los representantes de los jueces, y que uno cuando acude a tribunales lo advierte muy fácilmente, que es la cuestión de la seguridad, más allá de los casos públicos y de repercusión pública, pero de la cuestión seguridad en edificios o en tribunales que por ahí no son penales. Me contaban el caso, por ejemplo, de una secretaria privada de una jueza de familia, que una de las partes la cruzó en el baño y la amenazó con un cuchillo, de un episodio ocurrido unos años atrás. Pero digo, uno es fácil ver que, salvo Comodoro Pi, que tiene por ahí, se ven mayores uniformados o policías, después no se ve mucho movimiento, salvo en el traslado de presos. Sí, es cierto. Precisamente una de las decisiones que tomamos en el plenario del Consejo fue trasladar esa oficina a un lugar más seguro del que dispone el Consejo de la Magistratura, con medidas de seguridad más estrictas, a fin de tratar, en la medida de lo posible, que el episodio no se repita. ¿Se perdió algún dato, más allá de que lo hayan visto los Aparentemente no. De acuerdo con lo que informan los responsables o la responsable de esa oficina, no habría datos perdidos. ¿Y recuerdan algún hecho similar que haya ocurrido con declaraciones juradas? No. Con declaraciones juradas no hay antecedentes en el Consejo de un episodio semejante, no. Ustedes, imagino que la conclusión es, además de la advertencia sobre este tema de seguridad que me está hablando, que lo toman como una amenaza hacia los jueces, que se detectó que fueron violada su intimidad, en una palabra. Bueno, en rigor de verdad, nosotros no tenemos todavía certeza acerca de si la intrusión fue producida por gente ajena
al Consejo de la Magistratura o por alguien que trabaja en el Consejo de la Magistratura y que pertenece al Consejo de la Magistratura, porque esta hipótesis no la descartamos, sobre todo por las características del hecho. Bueno, en uno u en otro caso me parece que los objetivos podrían ser distintos, ¿no es cierto? Sí. De modo que es difícil concluir en cuál haya sido el motivo de los autores del hecho antes de tener certeza respecto de quiénes fueron o de cómo lo hicieron y de las demás características del episodio. Me contó un pajarito que usa saco y corbata, que trabaja en tribunales, me contó una fuente que hubo un ingreso ese fin de semana largo de una persona que trabaja en ese edificio y que quedó registrado ante el custodio que había en la planta baja del edificio, y que el argumento era que había olvidado una pertenencia personal en la semana ahí en el edificio. ¿Ustedes están al tanto de eso y saben si tienen? No, yo este dato no lo conocía, al menos hasta ahora, Lucio, no tengo información. Está bien. Y ahí son todas oficinas que dependen de la Administración General, ¿no? Sí, la única oficina que no depende de la Administración, porque depende directamente de la Presidencia del Consejo, es esta de las declaraciones juradas. Todo lo demás corresponde a la Administración del Poder Judicial. ¿Y trabaja mucha gente ahí? Bastante, no podría precisar el número, pero bastante. Es un edificio de muchos pisos, creo que tiene como 10 pisos, así que trabaja bastante gente allí. Para graficar, creo que ahí funciona la ex DAF o la DAF. Claro, es lo que era la anterior DAF, tan conocida por la gente con antigüedad en el Poder Judicial, que ahora es la administración del Poder Judicial. Claro, me refiero a todas las tramitaciones de jubilaciones, ¿no? Sí, tramitación de jubilaciones, de licencias, de permisos, en fin, todo lo que tenga que ver con lo administrativo se tramita allí. Sí, Pablo, hoy leí en algún lado, si mal no recuerdo, en Clarín, un dato que me habían comentado la semana pasada o el fin de semana, que hubo unas declaraciones de un ex consejero que recuerdo compartió, si mal no recuerdo, espacio o tiempo ahí en el Consejo con esta camada, con ustedes y con usted, que es Rodolfo Tailiade, que habló de la declaración jurada de un juez justamente cuestionado por el oficialismo, por el kirchnerismo, Pablo Bertuzzi, por el tema de los traslados. Yo diría que más que cuestionado, perseguido, pero bueno. Sí, bueno, adhiero ahí casi en su totalidad la palabra. Pero bueno, ¿esto lo cree parte está vinculado con lo que pasó en el edificio o no? Bueno, es curioso porque Tailade aparentemente, porque yo también leí la nota de Clarín, Tailade no ha explicado cómo obtuvo esa información que él mismo reconoce en ese video que es reservada. Si tiene o no vinculación con este episodio no lo sé, pero eso es un dato llamativo. Sí, sobre todo en lo que mencionó usted hace un rato, que bueno, se descarta el tema de algo interno. Así es. Ajá. Y también otro dato que dio vueltas al inicio de esto fue alguna suerte de pelea gremial por el tema de la ampliación actual que tiene el Consejo, el regreso a la composición original de 20 miembros y a personal que habría quedado afectado por estas modificaciones. ¿Es así o no? Bueno, alguien lo mencionó eso como una posibilidad. A mí personalmente no me consta, no tengo muy en claro en qué puede afectar al personal del Consejo, que ahora en vez de ser 13 seamos 20, pero sí, es cierto, alguien lo mencionó. La semana pasada habló acá con nosotros en este mismo programa la otra integrante del Consejo, la doctora Camaño, la diputada Graciela Camaño. Hablamos de un proyecto de ley que se había aprobado en la Cámara por el tema ambiental que tenía que ver con la plataforma continental argentina, pero también le pregunté por el Consejo y fue bastante crítica en cuanto al mejoramiento o la mejora del Consejo con la actual integración de 20, como que seguían las discrepancias o la falta de acuerdo para destrabar algunas cuestiones. ¿Sigue siendo eso tan así o no?
Bueno, el Consejo es evidente que tiene sus dificultades, que no son nuevas, a la hora, por ejemplo, de tramitar los concursos, que son trámites excesivamente largos, que generan que haya muchas vacantes en la justicia, y esto está claro que no va a mejorar con un cambio en el número de integrantes del Consejo, que pasemos de 13 a 20 y el día de mañana de 20 a 15, no va a tener por sí solo un efecto, digamos, mágico para hacer que los concursos sean más veloces, más rápidos. Hay un problema, desde mi punto de vista, en el diseño del Consejo. Yo, por ejemplo, en relación con este tema, que es uno de los más preocupantes, que es el de la lentitud de los concursos, he propuesto, y lo he hecho por escrito, mediante nota dirigida al presidente, al actual presidente, que es el presidente de la Corte Suprema, yo he propuesto que pongamos en práctica algo que está previsto en la ley y no se ha hecho en el Consejo, que son los concursos anticipados. Claro. Los concursos anticipados, desde mi punto de vista, tienen básicamente dos ventajas muy evidentes. En primer lugar, que se produce una vacante y el presidente de la Nación tiene allí una especie de base de datos a la cual recurrir para proponer un candidato a ocupar esa vacante de manera inmediata, al día siguiente de que se produzca. Y en segundo lugar, tiene una ventaja que es menos evidente, tal vez para el público en general, y es que evitaría el manoseo y las interferencias que habitualmente se producen en los concursos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que hay una vacante del juez federal de Santiago del Estero. Bueno, cuando ese concurso se tramita, el gobernador, los senadores de Santiago del Estero, los diputados, el intendente, las fuerzas vivas, todo el mundo intenta influir en la decisión del Consejo para que el candidato o los candidatos que integran la terna sean tales o cuales. Ahora, si los concursos se tramitan anticipadamente, sin que se sepa para qué tribunal o para qué juzgado van a ser propuestos quienes aprueben el concurso, todas esas presiones e interferencias desaparecen, o deberían desaparecer al menos. Sí. Lo cual desde mi punto de vista reporta un doble beneficio, y por eso soy muy partidario de que comencemos a poner en práctica esta modalidad que está prevista en la ley y que sin embargo no se aplica. ¿Y eso depende de una decisión del plenario del Consejo, por mayoría simple Exactamente, depende de una decisión del plenario. ¿Y mayoría simple o calificada? No, mayoría simple. Ajá. ¿Y alguien más lo ha planteado así, como usted lo plantea públicamente? Creo que hay varios consejeros que coinciden, no sé si lo han planteado de manera tan explícita, pero bueno, yo en los próximos días o semanas voy a propiciar una discusión en torno a este punto para que lo resolvamos, porque me parece que sería muy importante. Sí, porque visto de afuera parece el principal problema del Consejo, lo lento de los concursos y la solución más fácil, o más a mano. Sobre todo para determinados fueros en los cuales las vacantes se reiteran con mucha frecuencia. Me refiero a los fueros más multitudinarios, como la justicia civil, la justicia de instrucción, la justicia laboral, la justicia comercial. Son todos fueros en los cuales sería perfectamente posible hacer una vez por año o una vez cada 2 años un concurso, bueno, aprobar un orden de mérito y que de allí salgan los candidatos a cubrir futuras vacantes. Claro, siempre obvio dentro del mismo fuero, o también multifuero. Por supuesto. Está bien. Siguiendo con el consejo, Pablo, y llegando a lo último, ¿hay consenso para acusar y suspender al juez Bento, el de Mendoza? Bueno, todavía no hay dictamen, lo tengo que preparar yo el dictamen. Recién esta semana hemos recibido el peritaje contable realizado en relación con los bienes y el patrimonio del juez, que estaba pendiente, así que ahora finalmente el expediente ha quedado en condiciones de que yo pueda preparar mi dictamen, cosa que haré en las próximas semanas y presentaré a la comisión de acusación seguramente en agosto. ¿La causal sería mal desempeño o comisión de delito?
Bueno, todavía no he hecho el dictamen, así que Sí, sí, teóricamente no sé si va a ser acusatorio o no. sí, Esto lo tengo que terminar de analizar, analizando las pruebas. sí, De modo que, en fin, lo único que pueda anticipar a ciencia cierta es que en agosto va a estar el dictamen. está bien. Bueno, y lo último que había iniciado con esto y lo dejé pendiente, ¿cómo vio la no acusación de un querellante, como fue en el juicio justamente contra la vicepresidenta en la causa vialidad, en la que intervienen jueces cuyas declaraciones juradas fueron violadas? No, perdón, la pregunta se refiere al desistimiento de la UIF en la De la UIF, sí, acusación. que él no pidió Bueno, condena y absolución. es evidente que la UIF, de que asumió este gobierno, ha dejado de cumplir su función, que es perseguir a los corruptos o luchar contra la corrupción, y la UIF se ha convertido en una oficina que lo único que persigue es la liberación de la vicepresidente de todos los procesos en los que está involucrada. Es una oficina que en vez de perseguir a los corruptos busca la impunidad de la presidenta, de modo que no llama la atención lo que hizo. Fíjese que el enorme, porque es enorme el número de pruebas que hay en esa causa, la UIF, la única que se agarra para ese desistimiento acusatorio, es de la disidencia del perito de parte, designado por la presidenta, por la Sí. vicepresidenta. Cuando frente a eso, y en contraste con esa disidencia, que es de uno solo de los peritos intervinientes, hay decenas o cientos de pruebas que indican lo contrario. Es una vergüenza realmente. Ujú. Bueno, Pablo Tonelli, muchísimas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura, ¿eh? Bueno, a ustedes, Lucio, muy bien, Bueno, hasta pronto. lo mismo, era el diputado Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura por Juntos por el Cambio. Ahí nos contaba, güey, que está preparando el dictamen respecto del juez Bento, el juez por el que le preguntaba, federal de Mendoza, está procesado con un procesamiento confirmado en Cámara por connivencia con narcotraficantes y contrabandistas en su provincia. Y tiene un tren de vida que se han visto fotografías y ahora ha recibido el Consejo de la Magistratura el informe correspondiente o la pericia de la declaración jurada y sus bienes, el comparativo, y la verdad pareciera que no cerraría con sus ingresos como juez.